Bien, seguimos entonces con esta clase de alimentos y hongos y bueno, vamos ahora a hablar de un poquito de biomasas fúngicas utilizadas especialmente como alimentos, ¿ok? Entonces allí vamos a ver cómo es que esa biomasa de hongo precisamente la podemos utilizar para alimentar ya sea a humanos o incluso animales también, ¿ok? Entonces vamos a ver un poquito qué podemos sacar de todo esto. Bueno, la producción de biomasa microbiana puede tener varios usos. Están, por supuesto, los iniciadores de cultivos fermentados. ¿Ok? También esa biomasa se puede utilizar como inoculantes agrícolas también. ¿Ok? Cuando producimos esporas, micelios de hongo, que tienen como finalidad controlar plagas o promover el crecimiento vegetal también es biomasa, ¿no? También se puede utilizar para, para lixiviación, también como bioplaguicidas, que está relacionado con la parte de los inoculantes, pero también tiene entonces propiedades de servir como fuente de proteínas para la alimentación humana y animal. ¿Ok? Entonces allí vamos a ver un poquito entonces esa parte de precisamente producción de alimentos, especialmente proteínas, pues porque los hongos vamos a ver que son bastante ricos en proteínas. Bueno, y uno de los primeros que vamos a ver es la levadura de panificación. La levadura de panificación es una de las biomasas fúngicas más utilizadas en la industria alimentaria. Se utiliza, bueno, para varios procesos. Vamos a ver ahorita cómo se produce entonces esa levadura de panificación. Hay datos históricos de presencia de levaduras en vasijas de hace más de 2000, de 4000 y pico de años, del año 2600 antes de Cristo, ¿no? Entonces, se usa generalmente cereales para la producción, la levadura tiende a flotar y esta se cosecha de una manera relativamente sencilla. ¿Okay? Después es secada y empacada y los niveles de secado van a depender del tipo de producto, ¿no? Eh, Se puede utilizar melaza y sales de amonio como medio de cultivo para la masificación y producción en masa pues, de lo que es la levadura de panificación. Se producen alrededor de 2 por 10 a 9 kilogramos anuales en el mundo. ¿Okay? Esos son 2.000 millones de kilos anuales en el mundo de levadura de panificación. ¿Okay? Bueno, porque el pan, o sea, esa levadura es uno de los productos, de los microorganismos más utilizados en el mundo en la industria alimentaria. Hay varias especies, pero Saccharomyces cerevisiae, por supuesto, es una de las más utilizadas, pero está también Saccharomyces hubarum, Candida, Hansenula, Psychosaccharomyces. Hay varias especies que se comercializan, ¿no? Para diferentes propósitos, ¿ok? No solamente para hacer pan, sino también para hacer otras cosas. Bueno, en el caso de la levadura de panificación tiene varias funciones. En el pan puede producir algo de alcohol y gas carbónico. Cuando hacemos pan hay un leve olor, claro, no es que te vas a rascar con el pan ni nada de eso, pero hay como un olorcito así volátil que recuerda un poco a bebidas alcohólicas, ¿no? Eh, y eso ocurre allí, ese gas carbónico, bueno, es lo que hincha el pan y hace que se infle y tome su tamaño característico. Aumenta el valor nutritivo porque agrega proteína, porque, bueno, de hecho, una de las cosas más nutritivas que hay, por lo menos en el mundo microbiano, es el extracto de levadura, muy utilizado en diferentes medios de cultivo, y no es la excepción acá. Aquí también la presencia de levaduras le aporta nutrientes y algo de incluso valor proteico a ese pan, ¿no? Además de eso, mejora las propiedades de la harina. Acuérdense que la harina tiene, bueno, varios componentes allí, ¿no? Entre ellos el gluten, y entonces ayuda también a mejorar las características de ese gluten y da también el sabor característico del pan. No es lo mismo amasar una harina de trigo con harina sola que echarle la levadura. La levadura le da un olor, un sabor característico, ¿okay? Que eso es bien importante para las propiedades organolépticas. Entre las enzimas involucradas en la industria de panificación están la proteasa. Las proteasas ablandan el gluten. Recuerden que el gluten es una proteína. ¿Okay? Y bueno, eso es bien importante porque hay mucha gente que es alérgica al gluten. De hecho, ahorita hay una moda de los alimentos gluten free, ¿no? Entonces, estas proteasas ayudan a mejorar no, obviamente no eliminan el gluten, pero sí ayuda a mejorar la digestibilidad del pan, ¿okay? De la harina. Hay unas invertasas que transforman azúcares, hay unas maltasas que degradan maltosa y hay unas simasas que actúan entonces sobre azúcares simples y ayudan entonces
a hacer su efecto dentro de la fermentación. Para la producción de levadura de panificación, bueno, hay que preparar un cultivo iniciador a partir de un cultivo puro que está congelado o en una placa, ¿ok? Y si ustedes agarran la levadura de panificación que venden en el mercado, ustedes agarran de allí con un asa de platino estéril y rayan en una placa con PDA o en otro medio donde puede crecer la levadura, agarran nutritivo, cualquiera de eso, y la levadura va a crecer a la vuelta de 24 a 48 horas. Entonces pueden tener su cultivo puro de levadura. Y a partir de esa placa, entonces, bueno, iniciar un proceso fermentativo para obtener grandes cantidades de la biomasa. De allí pasamos a un cultivo en fiola. Fíjense que vamos escalando en tamaño del inóculo, porque no vamos a ir desde una plaquita chiquita a un fermentador de 10.000 litros. Vamos a ir poco a poco aumentando la escala de producción. ¿Okay? Después hay un cultivo intermedio más grande, que pues es un fermentador de varios litros. ¿Okay? Y después hay un fermentador de entre 50 y 350 metros cúbicos, que son fermentadores bastante grandes, ¿no? Entonces allí, en ese fermentador, hay un medio de cultivo que hay varias recetas, ¿okay? Pero aquí les traigo una, ¿no? Para los que pudieran estar pensando en producir levadura de panificación como proyecto productivo. Entonces, tenemos acá que ese medio lleva melaza de caña de azúcar, ¿okay? La cual es calentada y tratada con ácido para precipitar proteína y entre otras cosas, además se adiciona biotina y ácido pantenoico y se agrega como fuente de nitrógeno algunas sales de amonio, urea e incluso fosfatos también como fuente de fósforo. ¿Okay? El pH debe estar entre 4 y 4,4 al iniciar el proceso fermentativo y se ponen grandes cantidades de biomasa en condiciones aeróbicas, es decir, que ese cultivo tiene que estar completamente aireado. Los rendimientos, fíjense que ya yo les he mencionado en un momento, no sé si acá o en el laboratorio de biotecnología, los rendimientos en aerobiosis, pues ya que Saccharomyces es una levadura aeróbica completamente, los mayores rendimientos se obtienen cuando conseguimos la aerobiosis total, ¿no? Y entonces allí podemos tener 0,54 gramos de biomasa por cada gramo de fuente de carbono que nosotros estemos colocando, melaza o cualquiera que esta sea. Dándonos entonces una eficiencia de bioconversión del 54%. Pero cuando lo hacemos en condiciones anaeróbicas, fíjate que el rendimiento disminuye a 0,12, apenas el 12% de eficiencia de bioconversión. Porque bueno, porque Saccharomyces es una levadura que es aeróbica. Lo que pasa es que además es anaerobia facultativa. Ya puede crecer en anaerobiosis, pero no se van a obtener los mejores rendimientos en esas condiciones. Las condiciones de la fermentación es la agitación, es muy importante, no solamente para mantener la homogeneidad del cultivo, sino también para facilitar la aireación. Después vamos a ver cuando veamos las fermentaciones propiamente dichas, en la parte de microindustrial, que la agitación es importante para mantener un suministro adecuado de oxígeno también. Se requieren entre unos 150 milimoles de oxígeno por litro por hora. ¿Okay? Generalmente es un batch alimentado, ese modo de operación tipo batch alimentado lo vamos a ver también más adelante cuando veamos la parte industrial. Y se agrega un suministro de medio para evitar el efecto Crabtree. ¿Se acuerdan del efecto Crabtree? Que a pesar de tener condiciones completamente aeróbicas, si hay mucho azúcar en el medio, se puede dar la fermentación alcohólica que no nos interesa. Entonces allí más bien lo que se hace es que no se tienen grandes cantidades de melaza, sino que se le puede ir agregando poco a poco, ¿okay? Para evitar el efecto Crabtree, ¿no? Manteniendo una tasa específica de crecimiento de 0,2 a 0,25 en horas a la -1, ¿okay? A 28 o 30 grados Celsius se alcanza entonces un rendimiento de 60 gramos de biomasa por litro. ¿Okay? Al final de la fase de crecimiento, al acabarse los nutrientes, se continúa con la eración. Esto es parte del proceso postfermentativo. Aquí ya estamos en fase estacionaria. ¿Okay? Y hay una producción de trialosa, reducción de síntesis de proteínas y ARN, y eso estabiliza las células, ¿no? Esto es importante para aumentar la viabilidad en el almacenamiento y pueda entonces estar más tiempo en el almacén, ¿ok? Ya sea en el estante, como levadura seca, granulada, o refrigerada como pasta, ¿no? Y aquí, bueno, precisamente tenemos los dos tipos de levadura, o productos a base de levadura. Esta es la de Levapan, esta es una fábrica que está en Barquisimeto, o estaba, no sé si sigue operando. Pero ellos producían este bloque de levadura, es una pasta húmeda, un cubo, bueno, un cubo no, es como un rectángulo
cuboide, no sé, bueno, que tiene esta característica. Esto viene en presentaciones de medio kilo, ¿ok? Y tiene que mantenerse refrigerado. Distinto es la levadura seca granulada, como la que trajeron ustedes para el laboratorio de biotecnología, que trae, bueno, como resultado esta que se puede mantener a temperatura ambiente. Bueno, pero el hecho está que aquí está hay una centrifugación para facilitar o acelerar el proceso de posfermentativo, de recuperación de la célula, ¿ok? Y se centrifuga. Ahí va a lavar con agua para eliminar restos de medio de cultivo, y esto ocurre a una temperatura entre 2 y 4 grados, tiene que estar refrigerado, ¿ok? El secado puede ser entre 70 y 75% humedad, con deshidratadores de filtro vacío o incluso filtro prensa también puede ser. Y la venta pueden ser en bloques de 1 kilo o medio kilo refrigerado, como el de Levapan. Y si se seca el 10% humedad, se puede entonces almacenar sin refrigeración. Ahí lo importante es bajar el metabolismo del microorganismo. Como en la pasta aún tiene mucha humedad, si lo pones a temperatura ambiente, la levadura y contaminantes pueden estar creciendo. Entonces, por eso que tiene que refrigerarse. Pero en el otro, que está al 10% humedad, allí la actividad acuosa es muy baja, y entonces ahí eso se puede permitir o sea, otras condiciones de almacenamiento, como lo es la temperatura ambiente. El proceso total de producción dura unas 2 semanas y requiere unas 60 generaciones de levaduras, ¿ok? Es decir, tiempo de generación, pues, o número de generaciones, mejor dicho, para completar entonces el proceso en ese fermentador de entre 50 y 350 metros cúbicos. Para el futuro, bueno, ahí se está buscando mejorar por ingeniería genética. Pues queremos, en algunos casos, queremos una alta actividad glicolítica, pues una rápida utilización de la maltosa, osmotolerancia de la levadura, buenas características de almacenamiento, mucho mejor todavía, y altas temperaturas de crecimiento. ¿Okay? Todas esas características son deseables y se está tratando de mejorar por ingeniería genética cepas de levadura que tengan esas características en particular. Bueno, ya terminamos entonces con la levadura, que es uno de los procesos industriales más importantes en producción de biomasas de hongo. Y ahorita vamos a hablar un poquito de proteína única celular, o proteína celular, como también se le conoce. ¿Okay? La traducción al español de single cell protein, ¿no? ¿Qué significa eso? Proteína única celular, o proteína, sí, única celular, o proteína celular, como también se le conoce. Y eso tiene que ver con un modo de producción de proteínas o de biomasa en general, ¿ok? Que aprovecha la disponibilidad de diferentes productos o subproductos de la industria, que pueden ser, por ejemplo, ricos en almidón, pueden ser ricos en azúcares o en alguna fuente de carbono que sea muy económica, y que a partir de ello se pueda crecer un microorganismo y obtener una fuente de proteínas, ya sea para la alimentación humana o animal. Esto tiene que ver mucho con el concepto de economía circular. Para los que no conocen muy bien este concepto de economía circular, les recomiendo que lo busquen en Google. ¿Okay? Es bien importante que lo vean, porque creo que ese es el futuro de la producción, pues, industrial, si queremos llegar a alcanzar el desarrollo sostenible. Entonces, en este sentido, la proteína celular busca precisamente eso, el aprovechamiento de cosas que sobran, que no se utilizan, que son un pasivo ambiental, pero que tienen la capacidad de servir como medio de cultivo, ¿ok? Y entonces eso trae como consecuencia que se han habido varios adelantos, y yo les voy a enseñar acá ahorita algunos de esos ejemplos de productos y procesos que se hacen con base en esta tecnología. Entonces, bueno, la proteína celular no es una proteína pura, ¿ok? Más bien, son todas las células de bacterias, levaduras, hongos, filamentosos, algas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, sales minerales y vitaminas, que surgen a partir de un proceso fermentativo, ¿ok? Si yo tengo un proceso fermentativo donde estoy produciendo hongos, micelio de hongo, entonces será todo lo que tenga que ver con el micelio, la biomasa, los productos, subproductos que se produjeron en esa fermentación, mezclados y empaquetados en un solo paquete, ¿ok? Entonces, básicamente es eso. Entonces, no lo confundan como una proteína pura, porque no lo es, ¿ok? Entonces, es toda la biomasa empaquetada, ¿ok?
Mayor tasa de crecimiento que las fuentes convencionales de proteína animal y vegetal. Vamos a ver ahorita algunos ejemplos de ello, como por ejemplo la soya o la carne de vaca o la carne de cerdo. ¿Okay? Tiene un alto contenido proteico, también vamos a ver eso ahorita. Tiene una habilidad para usar fuentes de carbono y energía que son de bajo costo. De hecho, que incluso las empresas que producen esas fuentes de carbono y energía, más gente te agradece que te lleves eso. ¿Okay? Entonces, claro, cuando vean que es para un negocio, después te lo van a terminar vendiendo, pero siempre te lo venden barato, ¿ok? Entonces, bueno, pero esa es la idea, tratar de aprovechar algo que sea muy abundante y que entonces que podamos sacar provecho produciendo un producto de alto valor como lo es una proteína. Acuérdense que dentro del esquema alimenticio, ya sea de los seres humanos, incluso de los animales, la proteína es siempre lo más costoso. Siempre. Las harinas, bueno, tú ves cuánto cuesta un kilo de harina de maíz y ves cuánto cuesta un kilo de carne, ¿no? Entonces, bueno, ahí la diferencia es grande, ¿no? Entonces, mm, entonces, en ese sentido, siempre la proteína es una de las cosas que uno busca abaratar costos y esta es una manera de abaratar costos para producir proteína. Bueno, se busca también la selección de cepas mejoradas para tener mejores rendimientos, mejores cualidades nutricionales, entre otras cosas. ¿Okay? Y el proceso de producción ocupa poca área y es independiente de las condiciones ambientales, cosa que no ocurre con, por ejemplo, con cultivos como la soya, con cultivos o las crías de animales. ¿Okay? Para crear una vaca, tú tienes que poner entre 1 y 2 vacas por hectárea. ¿Okay? Entonces la cantidad de terreno que requieres para hacer 1 kilo de carne de vaca es mucho mayor que la que necesitas para hacer 1 kilo de micelio de un hongo, de una bacteria o lo que sea. ¿Okay? Entonces allí eso es bien importante, ¿no? Los productos tienen una calidad más consistente, ¿okay? Porque se realizan bajo condiciones controladas en un fermentador. ¿Okay? Y entonces, bueno, esas son las características de la proteína celular. Fíjense aquí un poco cómo podemos tener acá varios tipos de microorganismos, ¿ok? Y el porcentaje de proteínas que tiene. Vamos a centrarnos en esta columna que es el porcentaje proteico. Fíjense que las bacterias pueden tener, dependiendo de la bacteria, entre 50 y 85%, las levaduras entre 45 y 55%, los hongos filamentos entre el 30 y 55% y las algas entre el 45 y 65%. Nótese que la soya, ¿okay? Tiene aproximadamente un 40% de proteína. ¿Okay? Entonces estos microorganismos no tienen nada que envidiarle a la proteína de soya. Lo que pasa es que no hay una cultura de consumo de hongos ni así de este estilo o biomasa microbiana en general, ¿ok? Pero desde el punto de vista proteico no tiene nada que envidiarle a productos como la soya. Y vamos a ver qué pasa con la carne y todo eso, ¿ok? Bueno, aquí tenemos varios procesos fermentativos, ¿ok? Ahorita vamos a ver algunos de ellos. Fíjense, todo esto que está acá son procesos que se producen para producir proteínas con diferentes microorganismos. Este es el proceso Quorn, que usa Fusarium venenatum. Este es el proceso Pequilo, que produce Pastelomices. Este Prutin, que usa un Bacillofilus. Este es el Pronina, que usa Metilococcus. Este es levadura de cerveza con Saccharomyces. Espirulina, que son unas algas, y aquí tenemos entonces la soya, la harina de soya. ¿Okay? Entonces, bueno, fíjense la cantidad de proteína cruda, 58 para este, 59 para este, 72 para este, 70 para este, 49 para la levadura de cerveza, la espirulina tiene 53 y la soya tiene 48. ¿Okay? Vamos a ver un poco los lípidos, que los lípidos también son importantes desde el punto de vista nutricional. Fíjense que este tiene 1, este tiene 1,4, este tiene entre 5 y 6. Mira, este tiene 10, ¿ok? Este tiene 3, la levadura de cerveza, este tiene 3 y la soya entre 1 y 2, ¿ok? Entonces ahí va viendo la comparación desde el punto de vista nutricional de todos estos procesos de proteína celular en relación a la soya, ¿ok? Bueno, ¿cómo seleccionar una cepa para proteína única celular? Bueno, mira, tiene que tener una tasa de crecimiento y productividad en medios de bajo costo. Si el medio es sumamente costoso, que te va a salir más caro que 1 kilo de carne de vaca, no tiene sentido este proceso. Tiene que ser cosas que básicamente te regalen, que tengas que pagar el flete nada más, que solo tengas que pagar el flete. ¿Okay? Entonces, tenemos una temperatura de crecimiento y tolerancia a pH. ¿Ok? Eso también es importante. Requerimientos de oxígeno, generación de calor y espuma, ¿ok?
Entonces eso también hay que manejarlo de alguna manera. ¿Okay? La morfología en el crecimiento y la estabilidad genética. ¿Okay? Eso también es importante porque no queremos que a través de las distintas generaciones, cuando se empiezan a producir este tipo de microorganismos, entonces ellos vayan a cambiar su genética, entonces comencemos a tener mutantes que sean menos productivos. Eso no nos interesa en lo absoluto. ¿Okay? Entonces, bueno, eso también es importante. La recuperación de la biomasa también es importante. Si un medio de cultivo es sumamente barato, económico, ¿ok? Y lo queremos usar porque tiene buen rendimiento, pero después eso me va a significar que es imposible separar la biomasa del medio de cultivo y no puedo obtener un producto como lo quiero tener porque está demasiado ligado a ese medio, entonces eso básicamente no nos va a servir de mucho. Necesitamos entonces unas condiciones, unas características del medio que nos permitan que en el proceso postfermentativo podamos recuperar la biomasa sin mayores inconvenientes y sin gastar mucho dinero. O sea, ahorrarnos dinero en el medio de cultivo porque es muy barato para después tener un proceso postfermentativo que es un dolor de cabeza. ¿Okay? No tiene ningún sentido. Mejor gastar un poquito más en el medio y más bien que en el proceso postfermentativo nos manejemos de una manera mucho más sencilla. ¿Okay? De todas maneras, todo esto, procesos prefermentativos y postfermentativos, lo vamos a ver cuando veamos microindustrial dentro de un par de semanas más o menos. La estructura y composición del producto final, eso también es importante. ¿Qué olor va a tener? ¿Qué características tiene? ¿Tiene micotoxina? ¿No tiene micotoxina? Todo eso hay que evaluarlo para ver qué es lo que se puede sacar de todo eso. Y por supuesto la seguridad y la aceptabilidad. El producto es tremendo producto proteico, pero resulta que es agrio y entonces a la gente no le gusta. Bueno, hasta ahí llegó tu producto. Si a la gente no le gusta, tienes que buscar algo y desarrollar un proceso que a la gente le guste, que a la gente lo tolere. O en su defecto, si no es para humanos, si no es para animales, entonces, bueno, los animales igual tienen que tener una aceptabilidad, ¿no? Tiene que ser una cosa que los animales coman. Eso se llama la palatabilidad, ¿no? Entonces, esas pruebas también hay que hacerlas incluso en animales también. Bueno, los cuidados, hay que tener la formación de grandes cantidades de ARN. La degradación de ese ARN puede conllevar a la formación de cobertos púricos y altos niveles de ácido úrico en sangre. Hay que tener cuidado con eso. Las aflatoxinas producidas por hongos filamentosos. Vamos a tener una clase de micotoxina. Después van a ver por qué la aflatoxina es tan peligrosa y hay que estar midiendo sus niveles a cada rato. Y compuestos aromáticos policíclicos cancerígenos, dependiendo del medio de cultivo y el proceso y el microorganismo, pudiéramos estar teniendo subproductos de este tipo, ¿no? Bueno, vamos a decir de forma general que pueden ser tóxicos, ¿ok? Sin llegar a ser cancerígenos, pero ya solo con ser tóxico no tiene sentido. Entonces tenemos que estar constantemente revisando que eso no vaya a tener ningún problema desde el punto de vista de la toxicidad del producto final. Bueno, la selección de la fuente de carbono, lo primero, el costo. Si es cara, ya descarten la una vez, no nos sirve. El rendimiento, por supuesto, tiene que ser barata, tiene que tener un buen rendimiento, ¿okay? Hay que ver los requerimientos de oxígeno durante la fermentación, ¿okay? Dependiendo de la fuente de carbono, capaz el bioproceso va a requerir un mayor suministro de oxígeno y eso va a requerir más costos durante la fermentación, porque capaz hay que enriquecer con oxígeno, capaz hay que mejorar el sistema de aireación, eso representa costo, ¿no? Entonces hay que evaluar todo eso, ¿no? Además de eso, la producción de calor metabólico y si se produce, cómo se va a disipar. Eso también lo vamos a ver cuando veamos fermentaciones industriales. Costos del proceso postfermentativo, ya les dije, ya había un poquito eso en la lámina anterior. Y entonces, bueno, esas son básicamente las cosas que tenemos que tomar en cuenta para seleccionar nuestra fuente. Bueno, y por supuesto, el costo está asociado también a la distancia, ¿no? Porque no solamente cuánto te cuesta el producto propiamente dicho, el subproducto propiamente dicho, digo, la fuente de carbono, sino que también es importante cuánto me cuesta mover eso desde donde está almacenado hasta mi biofábrica. Entonces, en esos casos, muchas veces las biofábricas se montan cerca de los centros donde se produce ese subproducto, ¿no? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta porque el flete de mover esas cantidades de fuente de carbono probablemente van a impactar en los costos finales del producto.
Aquí está entonces, bueno, algunas fuentes de carbono y microorganismos que la usan, pues simplemente para que vean la tabla con calma, ¿no? Aquí está el dióxido de carbono, que está la espirulina y otras algas también, como clorela. Se puede usar metano, metanol, etanol, por supuesto glucosa, la inulina, ¿ok? Melasas, agua de maceración de maíz, agua de sulfito, residuos de la industria del queso y materiales lignocelulósicos, que esos son bien importantes, ¿no? De un momento vamos a hablar de biocombustible y ahí vamos a hablar de los materiales lignocelulósicos que son muy importantes para los biocombustibles de segunda y tercera generación. ¿Okay? Bueno, la proteína es única celular y requerimientos de oxígeno, esto es bien importante. Insisto, el suministro de oxígeno en una fermentación puede ser complicado y puede ser un factor limitante importante, ¿no? Entonces, bueno, aquí en el caso de los enelcanos, bueno, no hay datos de oxígeno requerido, pero fíjese, este Saccharomyces en etanol produce más o menos 2, o requiere 2 gramos de oxígeno por gramo de materia seca producida, ¿no? Este con glucosa requiere 0,4, este 2,6, en el caso de usar piquia con metanol, ¿ok? Y entonces, bueno, están esos requerimientos. Hay que ver si logramos o se logra pues suministrar oxígeno en una cantidad suficiente para que no se vea limitado el crecimiento microbiano. Bueno, aquí está entonces también los requerimientos y transferencias de oxígeno. Esos son los procesos fermentativos. Los gradientes de temperatura y nutrientes, para eso la agitación juega un papel importante. La acumulación de CO2, que la puedes manejar con aireación también, o sea, suministrar oxígeno y disipar CO2. Y altas presiones hidráulicas en fermentadoras que son muy grandes. Eso hay que tomarlo en cuenta también y estar pendiente entonces de todas esas presiones que se ponen, especialmente en procesos que se producen muchas sustancias volátiles. Entonces empiezan a formarse gases y algunas líneas de tuberías pueden verse afectadas con esa alta presión. Bueno, vamos entonces ahora para ver algunos procesos, algunos ejemplos de procesos de producción de proteína celular, ¿no? En este caso, tenemos entonces la obtención de proteínas de leche, con un proceso que se llama proceso Bell, ¿ok? Entonces, el suero de leche, el que se obtuvo en el laboratorio de biotecnología, tiene 45 gramos de lactosa y 10 gramos por litro de proteína. O sea, 45 gramos por litro de lactosa y 10 gramos por litro de proteína. La lactosa es la fuente de carbono y la proteína es la fuente de nitrógeno. ¿Okay? Entonces es un sustrato bien interesante que se puede utilizar como un subproducto. Entonces, ¿dónde voy a montar mi biofábrica? Bueno, donde hayan una serie de plantas productoras de queso y que estén a la disposición cantidades relativamente grandes de suero y que no sepan qué hacer con él, que tú se lo puedes comprar a un precio relativamente económico, ¿no? Entonces, si ellos a la leche le sacan el queso, después le sacan el requesón y después le queda ese suero y ese suero lo tienen que botar, entonces, bueno, tú puedes comprárselo a un precio relativamente económico y utilizarlo entonces con un microorganismo, por supuesto, que puedan degradar la lactosa como fuente de carbono y energía, ¿no? Hay unas levaduras que degradan lactosa, como la Cluromyces lactis. El proceso Bell reduce la contaminación residual del proceso y rinde un producto proteico para consumo humano y animal. Se requiere una pasteurización donde el 75% de las proteínas precipita y la lactosa es ajustada a 34 gramos por litro, ¿okay? De concentración de medio de cultivo. Se agregan sales minerales, un fermentador en cultivo continuo de 22 metros cúbicos, operado a 38 grados Celsius, un pH de 3,5 aproximadamente y 1.700 metros cúbicos por hora de aireación. Por eso que tiene que estar bien aireado. El rendimiento, 25 gramos por litro de biomasa de Clubromyces, ¿ok? Y eso implica un rendimiento de entre 0,45 y 0,55 gramos de biomasa por cada gramo de fuente de carbono, en este caso lactosa, ¿ok? Entonces, con una eficiencia de bioconversión entre 45 y 55%. Centrifugada, esa biomasa se le suspende en agua, se vuelve a centrifugar simplemente para quitar restos de medio de cultivo y se seca hasta un 95% de sólidos. ¿Okay? Nivel de azúcar residual, menos de 1% de lactosa. Entonces, bueno, ese es el proceso Bell. ¿Okay? El proceso Simba, ¿okay? El proceso Simba es un proceso de producción de proteína
¿ok? Que se utiliza a partir de desechos de la industria de la papa. Por ejemplo, si hay una fábrica en la Frito-Lay y tiene concha de papa que tiene restos de almidón allí o tiene algún otro subproducto de la industria de la papa, tú puedes montar tu bifábrica ahí cerca y entonces comprarle todas las conchas de papa que hayan allí, ¿no? Que se produzcan allí y sacarle el almidón de alguna manera y entonces, bueno, ver si, pues, si es factible o no es factible hacer eso allí, ¿no? Es poco atractivo económicamente, aunque hay biofábricas que lo hacen, ¿okay? Porque siempre hay una ganancia. Tiene 3% de sólido y una demanda química de oxígeno de 20 gramos de oxígeno por litro. ¿Okay? Mucho almidón que no se utiliza directamente, tiene ese medio de cultivo, por lo tanto se requiere un cultivo dual simbiótico de Saccharomycosis con cándida. ¿Okay? El Saccharomycosis produce amilasas, que es el que degrada el almidón, y la cándida es la que al final va a producir la biomasa. Entonces es como un cocultivo, ¿no? Uno es para crecer a expensas del almidón y producir entonces los azúcares fermentables, y la cándida es la que crece y al final es la que se va a utilizar. Hay una operación en dos partes y entonces está el crecimiento del Saccharomycosis en el sustrato esterilizado con nitrógeno y fósforo, que ese es el paso limitante porque es el que se requiere para producir el azúcar fermentable. Después se bombea a otro fermentador y los dos microorganismos están presentes, no hay esterilización ni pasteurización. Y al final el 90% de la biomasa es de cándida, ¿no? Porque ahí entonces la cándida empieza a utilizar los azúcares fermentables de la reacción de la amilasa y entonces eso trae como consecuencia que la cándida es la que hace el proceso. Aquí tenemos ese mismo proceso de forma esquemática. Entonces aquí tenemos el primer fermentador, entonces te tiene todo lo que es el almidón de la papa, ¿ok? Se le pone el almidón de la papa, fuente de nitrógeno, fuente de fósforo, algunas sales minerales, se esteriliza y se agrega el Saccharomycosis, ¿no? Después se mete aire con comprimido estéril, ¿ok? Se saca este fermentador, se bombea otro fermentador más grande y se inocula la Candida utilis. ¿Ok? Y entonces allí hay un cocultivo y en ese cocultivo al final la cándida es la que termina de hacer el, el proceso y es la que está en un 95% presente al final del proceso. Después, bueno, hay una separación celular, hay unos lavados por centrifugación, hay unos líquidos que se descartan allí, pues, pero que tienen poco azúcar, por lo tanto, desde el punto de vista de la contaminación de aguas, capaz no es tan peligroso como si lanzara almidón de papa directamente en un cuerpo de agua. ¿Okay? Después hay un spray drying, que es una metodología de secado industrial, donde se evapora, básicamente se evapora el líquido que está allí y una corriente de aire caliente lo termina de secar, ¿no? Y le elimina prácticamente todo el agua. Se llama spray drying. Y después esa proteína entonces se empaca y se obtiene entonces ese producto Simba, ¿no? El proceso Pequilo es otro proceso, otro producto que se forma a partir de eso, pero en este caso es el agua de sulfito agotada de procesamiento de la madera, que tiene monosacáridos, incluso también tiene ácido acético, ¿ok? Se suplementa con un poquito de melaza, ¿ok? Y se utiliza una cepa de hongo filamentoso que se llama Phaeolomyces varioti. Proceso continuo aséptico, es decir, es un cultivo continuo. Después vamos a ver modos de operación, ya hablé del batch alimentado y me falta hablar del continuo. Después vamos a hablar un poquito de todos esos procesos, ¿no? Rinde 10.000 toneladas de proteína celular al año a partir de dos fermentadores de 360 metros cúbicos. Fíjense que no son procesos que están en todo el mundo y todos los países tienen estos procesos. Son cosas que se aprovechan dependiendo de las industrias que haya en una zona determinada. Entonces aquí hay un sitio donde procesan esa madera y se produce ese producto y alguien se dio cuenta en algún momento de que ese producto era bueno y que se puede utilizar para hacer diferentes tipos de procesos fermentativos, entre esos el proceso Pequín. El producto final tiene 59% de proteína cruda y se utiliza para alimentación animal. Es el proceso bioproteico, en este caso usa alcanos, nada más y nada menos, ¿ok? Problemas con mezclas de agua, porque el metano con oxígeno es explosivo y hay que tener cuidado con eso, ¿ok? Hay una purificación o productos finales deben ser purificados para eliminar productos tóxicos, ¿ok? Y son procesos muy exotérmicos que tienen una alta demanda de oxígeno. Entonces hay que evaluar eso bien para darle la cantidad de oxígeno suficiente, ¿no? En este caso se usa gas natural rico en metano
como única fuente de carbono y energía, usando entonces el organismo Metilococcus capsulatus, ¿bien? Y se utiliza entonces para hacer ese tipo de procesos. Hay una mezcla de bacterias heterotróficas, ayudan entonces a estabilizar la fermentación. En ese proceso bioproteico hay una planta de producción, adivinen en dónde, nada más y nada menos que en Noruega, ¿no? El tremendo país petrolero, ¿no? Y ese tienen un fermentador continuo con una capacidad de producir 10.000 toneladas al año, ¿okay? De proceso bioproteico. El medio de cultivo tiene amonio, minerales, metano, por supuesto, y ese metano viene de los campos del gas más del norte, porque esa gente no sabe qué hacer con el gas natural. Eso aquí que tenemos que hacer de gas natural, ¿no? Pero en el caso de ellos tienen abundante capacidad de gas natural y consiguieron este proceso para aprovechar una cosa que más bien tiene problemas porque es un tremendo gas de efecto invernadero, no lo pueden estar botando al aire, igual si lo queman producen CO2, entonces bueno, a la final le buscaron una mejor solución y es producir proteína a partir de metano, nada más y nada menos, ¿no? Tremendo cambio, ¿no? Entonces, bueno, hay una centrifugación y una ultracentrifugación allí, y el producto final, que se llama pronina, en una marca registrada, tiene 70% de proteína, nada más y nada menos. ¿Okay? Bueno, el otro proceso es el Prutin, usa metanol como fuente de carbono. Ya les he dicho que el metanol era malo en la fermentación. Bueno, aquí tenemos un uso del metanol para producir proteína. ¿Okay? Tiene ventaja por su miscibilidad en agua y la pureza. El problema es la tolerancia al metanol en el medio, que no puede exceder de 0,1 a 1% volumen, ¿no? En el medio de cultivo, ¿no? Entonces, en el Reino Unido hay un fermentador de 1,5 millones de litros, pesa 600 toneladas, mide 60 metros de altura y produce 50.000 toneladas al año, ¿okay? De este proceso Prutin que está acá, ¿no? Entonces, bueno, aquí básicamente este es un Methylophilus, ¿okay? Le ponen el inóculo, hay una preparación de medio de cultivo, por supuesto, se esteriliza y entonces se agrega amonio, el metanol, que es la fuente de carbono, algunos ácidos y sales para estabilizar el medio de cultivo, y entonces se utiliza este tipo de fermento que se llama tipo airlift, que también lo vamos a ver más adelante, ¿no? Los tipos de fermentadores que podemos tener desde el punto de vista del tipo de aireación. Entonces, bueno, en este proceso podemos ver entonces que aquí se burbujea por una tubería interna y entonces hay un movimiento de líquido que va en este sentido y baja por acá, va en este sentido y baja por acá. ¿Ok? Y entonces, bueno, ahí tenemos esa forma de operar. Una vez que termina la fermentación, hay una separación celular, hay una recuperación de agua o de líquidos de eso que se reutiliza en los medios de cultivo, hay un secado y hay una trituración allí, pues, para entonces empacar el producto a una cierta granulometría, ¿okay? Que es básicamente, bueno, en biomasa y rica en proteína. El proceso Quorn es otro proceso en el cual se utiliza un hongo que se llama Fusarium venenatum para producir proteínas, y en este caso es para consumo humano. ¿Okay? Tiene un contenido de RNA reducido, se producen 1.000 toneladas al año en fermentadores de 40 metros cúbicos, tipo Airlift, como el que vimos en el caso anterior. ¿Okay? Y se utiliza un sirope de glucosa derivado de maíz, caña de azúcar o incluso almidón de trigo. Opera a 30 grados Celsius, un pH 6, se le agrega biotina como suplemento, sales minerales, amonio también como fuente de nitrógeno. ¿Okay? Y hay un control estricto del oxígeno, porque si hay poco, entonces el proceso entra en anaerobiosis y ahí se forman subproductos que tienen un sabor y aroma desagradable. Y si tiene mucho oxígeno, entonces disminuye la productividad. Entonces tiene que estar bien controlado la cantidad de oxígeno que se le mete a ese fermentador. Entonces, bueno, aquí está el micelio para producir productos similares a la carne. Entonces, ahí en ese caso, ese micelio es empaquetado, porque se le pone un saborizante, se le pone un colorante, y entonces eso se prensa y entonces se vende como si fueran bistecitos de carne, tipo hamburguesa o tipo bistec. No sé exactamente cómo será que lo venden, pero es rico en proteína. Lo bueno es que no tiene colesterol, y si le pones el saborizante y el colorante, bueno, la gente puede creer que es carne de verdad cuando realmente está comiendo micelio de Fusarium venenatum, ¿no? Entonces, bueno, así están las cosas. Bueno, hasta aquí llega esta clase de biomasa fúngica.
para producir productos proteicos para la alimentación humana y animal. Nos vemos en la próxima, donde vamos a hablar ahora sí de biocontrol de plagas agrícolas. Nos vemos allí. Saludos.